Creemos que el pasado ya no existe. Pensamos que se ha ido, que ha quedado atrás, que se ha borrado para siempre, que lo único real es este instante que llamamos presente, y que todo lo demás es solo recuerdo. Pero esta idea, tan intuitiva, tan humana, no está respaldada por la física. El pasado no ha desaparecido. No se ha destruido. No se ha desvanecido. No ha dejado de existir. Lo único que ha cambiado es nuestra relación con él. Vivimos convencidos de que el tiempo funciona como una corriente. El pasado fluye hacia el presente y luego se pierde en el futuro. Pero esa imagen no aparece en ninguna ley fundamental del universo. No hay ninguna ecuación que describa al pasado como algo que deja de ser real. La física no dice que el pasado se borre. Dice que está situado. El pasado no es algo que ya no existe. Es algo a lo que ya no accedemos. Esta diferencia lo cambia todo. Porque si el tiempo no fluye, entonces el pasado no puede haber sido arrastrado hacia ningún sitio. No hay una fuerza que lo empuje fuera de la realidad. No hay un mecanismo que lo destruya. El universo no funciona como una cinta que se graba encima de sí misma. Funciona como una estructura. Una estructura donde todos los eventos, pasados, presentes y futuros, existen dentro del espacio-tiempo. La razón por la que sentimos que el pasado se ha ido, no es porque haya desaparecido, sino porque nuestra conciencia solo puede recorrer una dirección. No volvemos atrás, no porque no haya nada ahí, sino porque no estamos diseñados para hacerlo. Y esta limitación crea una ilusión muy potente. La ilusión de pérdida. Sentimos que los momentos se van, que las personas quedan atrás, que todo lo vivido se disuelve. Pero desde la perspectiva del universo, nada se pierde. Todo lo que ha ocurrido ocupa un lugar tan real como cualquier otro evento. Tu infancia no es un recuerdo flotando en tu mente. Es una región concreta del espacio-tiempo. Las decisiones que tomaste no se borraron. Siguen existiendo como estados reales del universo. Las conversaciones, los lugares, los instantes que marcaron tu vida, no se evaporaron cuando pasaste al siguiente momento. Siguen ahí. No porque la memoria los conserve, sino porque nunca dejaron de existir. El error está en pensar que existir significa estar ocurriendo ahora. Pero ahora no es una propiedad universal. La relatividad nos muestra que no hay un presente absoluto compartido por todo el cosmos. Lo que para ti es pasado, para otro observador puede ser presente. Y para otro incluso futuro. Eso significa que el pasado no puede haber dejado de existir de forma objetiva. No hay un borde temporal donde las cosas se destruyan. Si el pasado realmente desapareciera, tendría que hacerlo para todos los observadores a la vez. Pero eso no ocurre. El concepto mismo de ya no existe, se rompe cuando no hay una hora global. Lo que llamamos pasado es simplemente una parte de la estructura a la que ya no accedemos desde nuestra trayectoria actual. Imagina una montaña. No puedes ver el otro lado desde donde estás, pero eso no significa que no exista. Simplemente no estás allí. El pasado funciona igual. Nuestra conciencia se mueve por una ruta muy específica dentro del espacio-tiempo, y solo puede percibir el punto en el que se encuentra. Todo lo demás queda fuera de nuestra experiencia directa. Y esa limitación se siente como desaparición. Pero no lo es. El universo no borra lo que ocurre. No recicla los momentos. No elimina los estados anteriores para dar paso a los nuevos. Cada instante queda inscrito en la estructura completa de la realidad. Esto tiene implicaciones profundas. Porque si el pasado sigue existiendo, entonces nada de lo que has vivido ha sido anulado por el paso del tiempo, no ha quedado invalidado, no ha perdido realidad. Los momentos felices no dejaron de ser reales cuando terminaron. Los momentos difíciles no se disolvieron cuando pasaron. Todo forma parte de un mapa completo. La razón por la que no podemos volver a ellos no es porque no existan, sino porque no podemos recorrer el mapa libremente. Nuestra experiencia es un recorrido, no una vista aérea. Y este recorrido tiene una dirección muy clara. No porque el tiempo empuje, sino porque nuestra biología, nuestra memoria y nuestra percepción están organizadas de esa forma. Recordamos el pasado porque estamos conectados causalmente con él. No recordamos el futuro porque aún no lo hemos recorrido. Pero ambos existen dentro de la misma estructura. El pasado no es algo que fue y dejó de ser. Es algo que fue y sigue siendo. Y cuando entiendes esto, cambia la forma en la que miras tu propia historia. Nada de lo que viviste se perdió.
Nada fue borrado por el tiempo. Nada quedó atrás en un sentido absoluto. Simplemente dejaste de estar allí. Hay una consecuencia directa de aceptar que el pasado no ha desaparecido, y es incómoda porque contradice casi todo lo que sentimos a diario. Si el pasado sigue existiendo, entonces no vivimos sobre ruinas temporales. No caminamos sobre restos que se desmoronan detrás de nosotros. Caminamos sobre una estructura intacta, completa, donde cada paso que dimos sigue teniendo lugar. La sensación de que todo queda atrás no es una ley del universo. Es un efecto psicológico. Nuestra mente está diseñada para avanzar, no para contemplar el mapa entero. La memoria no es un archivo del pasado porque el pasado esté muerto. Es un mecanismo de acceso limitado. Recordamos porque ya no estamos allí, no porque aquello haya dejado de existir. Esto explica por qué los recuerdos pueden sentirse tan reales. No son simulaciones débiles de algo perdido. Son conexiones con regiones reales de nuestra propia trayectoria. Cuando recuerdas algo con intensidad, no estás reviviendo una copia pobre. Estás accediendo a un punto que sigue existiendo dentro de la estructura del espacio-tiempo. No puedes volver físicamente, pero la conexión causal sigue ahí. El pasado no está lejos en distancia. Está lejos en acceso. Y esa diferencia es crucial. Pensamos en el pasado como algo lejano porque lo medimos en tiempo, pero el tiempo no es un lugar que se atraviesa. Es una relación entre estados. El pasado no está detrás de ti como un punto que se aleja. Está fuera de tu posición actual, como una habitación a la que ya no entras. Y esto también explica algo que siempre nos ha desconcertado. ¿Por qué ciertos momentos parecen no irse nunca? ¿Por qué hay recuerdos que siguen teniendo peso, presencia, impacto emocional, como si no pertenecieran al pasado? Porque, en un sentido profundo, no pertenecen a algo que dejó de existir. Pertenecen a algo que sigue siendo real. La nostalgia no es una respuesta a la pérdida del pasado. Es una respuesta a la imposibilidad de acceder a algo que sigue ahí. Y aquí aparece una objeción inmediata. Si el pasado sigue existiendo, ¿por qué no podemos volver? Porque existir no implica accesibilidad. Un lugar puede existir y aún así, no poder ser visitado desde tu posición. El universo no está diseñado para el libre tránsito temporal. Está diseñado como una estructura fija donde cada trayectoria es un recorrido único. No hay caminos de vuelta, no porque el pasado se haya destruido, sino porque las trayectorias no se cruzan consigo mismas. Tu conciencia no es un objeto que pueda girar y regresar. Es un proceso que avanza por una secuencia concreta de estados. Eso no invalida la existencia del resto. Solo limita tu experiencia. Esta idea también desmonta otra creencia muy común, que el pasado pierde importancia con el tiempo. No pierde importancia porque se debilite. Pierde importancia porque nos alejamos de él en experiencia. Pero su realidad no cambia. Un evento que ocurrió hace décadas es tan real como uno que ocurrió hace un segundo. La diferencia no está en el universo, está en nosotros. Y esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos el sentido de la vida. Si el pasado no se borra, entonces nada de lo que hiciste queda anulado por lo que vino después. Los errores no desaparecen, pero tampoco los logros. No quedan superados en un sentido ontológico. Todo cuenta. Todo permanece. No como recuerdo, sino como parte de la estructura real del mundo. Esto no significa que estemos atrapados por el pasado. Significa que no vivimos sobre algo que se destruye. Vivimos dentro de algo que se conserva. Y esa conservación no es emocional ni simbólica, es física. El universo no elimina estados anteriores para dar paso a los nuevos, los mantiene todos. Somos nosotros quienes avanzamos sin poder mirar atrás. Y esa imposibilidad crea una narrativa muy potente, la de la pérdida constante. Sentimos que el tiempo nos quita cosas, que se lleva momentos, personas, etapas, pero el tiempo no se lleva nada. Lo único que hace es situarnos en otro punto. Nada ha sido arrebatado a la realidad. Nada ha sido borrado del universo. El pasado no ha desaparecido. Solo ha quedado fuera de nuestro alcance. Y entender esto cambia radicalmente la forma en que interpretamos la memoria, la nostalgia y la sensación de que todo pasa. Nada pasa en ese sentido. Todo queda. Aceptar que el pasado sigue existiendo obliga a replantear algo todavía más profundo. La idea de irreversibilidad. Estamos acostumbrados a pensar que lo pasado es intocable, cerrado, sellado.
que una vez ocurre algo queda atrás como un capítulo que ya no puede influir en nada más. Pero esa sensación no viene de la realidad física, viene de nuestra posición dentro de ella. La irreversibilidad no es una propiedad del tiempo. Es una propiedad de nuestra experiencia. El universo no marca eventos como terminados, no los archiva, no los invalida, todos los estados permanecen. Lo que llamamos irreversible es simplemente aquello a lo que ya no tenemos acceso causal directo. Y esto se ve con claridad cuando observamos cómo la física trata el pasado. Las leyes fundamentales funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. No distinguen entre antes y después. No hay una flecha incrustada en las ecuaciones que diga, a partir de aquí lo anterior deja de existir. La flecha del tiempo no es una ley básica. Es una consecuencia estadística. Surge de cómo los sistemas evolucionan hacia estados más probables, más desordenados. Pero ese aumento de entropía no borra a los estados anteriores. Solo los vuelve menos accesibles. Nada se elimina. Todo se redistribuye. El pasado no desaparece cuando aumenta la entropía. Simplemente queda oculto en una complejidad mayor. Esto explica por qué no vemos cómo una taza rota vuelve a recomponerse. No porque el pasado se haya destruido, sino porque el número de configuraciones que devuelven el sistema a su estado anterior es increíblemente pequeño. El estado pasado sigue existiendo como posibilidad estructural, pero no como camino accesible. Y eso es clave. El pasado no es imposible. Es inaccesible. La diferencia es enorme. Lo imposible es aquello que no puede existir. Lo inaccesible es aquello que existe, pero no podemos alcanzar desde nuestra posición. La física no prohíbe el pasado. Prohíbe el acceso a él. Esto también ilumina por qué la idea de cerrar etapas es tan humana y tan psicológica. Decimos que algo quedó atrás para poder seguir avanzando. No porque haya dejado de ser real, sino porque necesitamos soltar la conexión emocional con estados que ya no podemos recorrer. Cerrar no es borrar. Es dejar de mirar. Y este mecanismo es necesario para vivir. Si percibiéramos la totalidad del pasado con la misma intensidad que el presente, la experiencia sería insoportable. Estaríamos atrapados en todos los estados a la vez. La conciencia necesita avanzar para no colapsar. Pero el avance no implica destrucción. El pasado sigue siendo parte activa de la estructura que te ha traído hasta aquí, cada decisión anterior sigue siendo la razón por la que estás donde estás ahora. Nada de eso ha sido anulado. Incluso los eventos que preferirías olvidar siguen existiendo con la misma solidez que cualquier otro punto del universo. No porque te persigan, sino porque forman parte del tejido completo. Y aquí aparece una consecuencia que cambia por completo nuestra relación con la culpa y el arrepentimiento. Si el pasado no se borra, entonces arrepentirse no significa desear que algo deje de existir. Significa desear haber recorrido otro camino. Pero el camino recorrido sigue siendo real. No como una condena, sino como una parte fija de la estructura que te define. Esto no elimina la posibilidad de cambio. El cambio ocurre hacia adelante en experiencia. Pero no borra lo que ya está inscrito. La libertad no consiste en reescribir el pasado. Consiste en cómo continúas el recorrido. El pasado no te encadena, pero tampoco desaparece. Permanece como parte del mapa completo de lo que eres. Y cuando entiendes esto, la relación con el tiempo se vuelve más honesta. Dejas de luchar contra algo que no se va. Dejas de sentir que el tiempo te roba partes de ti. Nada te ha sido quitado. Todo lo que has sido sigue existiendo. Hay algo profundamente inquietante, y a la vez liberador, en aceptar que el pasado sigue existiendo. Significa que la realidad no se corrige a sí misma. No hay una versión actualizada del universo que reemplace a las anteriores. No hay parches. No hay sobreescritura. Cada estado queda fijado como parte de una estructura completa. El universo no borra. No edita. No reescribe. Esto choca con nuestra forma humana de entender el mundo, porque vivimos corrigiendo constantemente. Cambiamos de opinión, nos arrepentimos, rehacemos planes, intentamos mejorar versiones anteriores de nosotros mismos. Pero la realidad no funciona así. Cuando algo ocurre, no se convierte en un borrador reemplazable, se convierte en una región estable del espacio-tiempo. Y esto explica por qué el pasado puede sentirse tan pesado. No porque nos persiga, sino porque no puede dejar de ser real. Sin embargo, aquí es donde aparece una confusión importante.
Aceptar que el pasado existe no significa que esté influyendo activamente en el presente como una fuerza externa. No es algo que te empuje desde atrás, no te arrastra, no te determina de forma constante. Lo que hace es existir como antecedente. Tu estado actual está conectado causalmente con estados anteriores, pero eso no significa que estés siendo gobernado por ellos. Significa que eres coherente con tu propia trayectoria. El pasado no manda. El pasado explica. Y esa diferencia es fundamental. Muchas veces sentimos que somos nuestro pasado, como si estuviéramos atrapados en él. Pero en realidad, somos el resultado de una secuencia, no la repetición de ella. Cada estado nuevo no borra al anterior, pero tampoco queda congelado por él. La trayectoria sigue. Y aquí aparece una idea aún más profunda. Si el pasado sigue existiendo, entonces no hay un punto privilegiado en la historia del universo, no hay una hora especial donde todo sea más real. El presente no es más real que el pasado. Solo es más accesible. Esto significa que los momentos que consideramos superados no son versiones inferiores de la realidad, no están degradados, no son sombras. Tienen el mismo estatus ontológico que este instante. La razón por la que no los sentimos así es porque nuestra conciencia solo puede habitar uno a la vez. Y esa limitación crea jerarquías falsas. Creemos que el presente importa más, que el pasado importa menos, que el futuro aún no importa. Pero desde la estructura del universo, todos importan por igual. Nada es provisional. Nada es transitorio en ese sentido. La transitoriedad es una sensación, no una propiedad del mundo. Esto también cambia cómo entendemos la idea de seguir adelante. Seguir adelante no es dejar atrás algo que se desvanece, es moverse hacia regiones nuevas de una estructura que ya contiene todas las anteriores. No abandonas el pasado, simplemente te alejas de él en experiencia. Y esta distancia crea la ilusión de que se pierde. Pero no se pierde nada. El universo no pierde información en ese sentido fundamental. Todo queda inscrito. Y aquí hay una consecuencia aún más inquietante. Si el pasado sigue existiendo, entonces no hay una versión definitiva de ti que sustituya a las anteriores. No hay un yo actual que invalide a los anteriores. Todos esos yo existen. No como copias mentales, sino como estados reales de la estructura del universo. El niño que fuiste no desapareció cuando creciste. El adolescente no fue borrado por el adulto. Las versiones anteriores de ti siguen existiendo donde siempre estuvieron. No porque te definan ahora, sino porque nunca dejaron de ser reales. Y eso cambia la forma en que entendemos la identidad. No eres una cosa que avanza dejando restos atrás. Eres una trayectoria completa. Un recorrido con forma. Y esa forma no se borra. Aceptar que el pasado no ha desaparecido lleva, inevitablemente, a una pregunta que casi nadie se atreve a formular con claridad. Si todo lo que ha ocurrido sigue existiendo, ¿qué significa realmente seguir viviendo? Porque solemos pensar la vida como algo que se va construyendo sobre lo anterior, como si cada momento nuevo sustituyera al anterior, pero eso no es lo que ocurre. La vida no se construye reemplazando. Se construye añadiendo. Cada estado nuevo no elimina al anterior, lo deja atrás en acceso, pero no en realidad. La estructura completa de tu vida no es una línea que borra su propio rastro, sino una trayectoria que se va completando. Esto explica por qué algunas experiencias parecen definitivas. No porque marquen para siempre en un sentido emocional, sino porque nunca dejan de formar parte del conjunto. No hay manera de deshacerlas porque no hay una función de deshacer en la realidad. El universo no tiene CTRL más Z. Y esto puede sonar duro, pero también tiene un lado profundamente liberador. Porque si el pasado no desaparece, entonces nada de lo que viviste necesita ser justificado por lo que vino después. No necesitas que el presente redima al pasado para que éste tenga valor. Un momento fue valioso porque existió. No porque condujera a algo mejor. No hay jerarquía temporal que haga que un instante posterior sea más legítimo que uno anterior. No hay una versión final de tu vida que le dé sentido retroactivo a todo lo demás. Cada instante es completo por sí mismo. Esto rompe con una de las ideas más arraigadas que tenemos, que el sentido está al final, que todo apunta hacia un desenlace que valida lo anterior. Pero la física no respalda esa narrativa. No hay un final privilegiado.
No hay un último estado que haga que todo cobre sentido. Hay una estructura completa, y cada parte de ella es igualmente real. Y aquí aparece una consecuencia emocional muy potente. Si el pasado no desaparece, entonces no estás perdiendo tu vida a medida que avanzas, no se te está escapando, no se está consumiendo. Tu vida no es algo que se gasta, es algo que se completa. Cada día no te quita algo, te añade algo. La sensación de pérdida constante viene de pensar el tiempo como un flujo que arrastra lo anterior. Pero si el tiempo no fluye, esa pérdida no ocurre. Nada se ha ido. Nada se ha borrado. Solo te has desplazado. Esto también explica por qué el miedo a la muerte suele estar tan ligado al miedo al tiempo. Tememos que todo lo vivido se pierda, que se disuelva, que deje de ser real. Pero si el pasado no desaparece, entonces la muerte no borra lo vivido. No en un sentido místico. En un sentido físico. La trayectoria completa sigue existiendo como parte del universo. No porque alguien la observe, sino porque nunca dejó de ser real. La experiencia se detiene. La existencia de lo vivido, no. Esto no responde a todas las preguntas, no elimina el misterio, pero cambia el marco desde el que las hacemos. La vida deja de parecer una carrera contra el reloj, y empieza a parecer un recorrido finito dentro de una estructura infinita. No estás compitiendo con el tiempo. No estás perdiendo nada por avanzar. Estás completando una forma. Y esa forma queda. El pasado no ha desaparecido. No porque importe emocionalmente, sino porque la realidad no borra. Y entender esto no te obliga a vivir mirando atrás. Te permite avanzar sin sentir que todo se destruye a tu paso. Hay una última confusión que necesitamos desmontar para que esta idea quede completa, y es quizá la más difícil de aceptar. Si el pasado sigue existiendo, entonces no existe un borrado natural del dolor. Solemos creer que el tiempo cura porque imaginamos que el pasado se va diluyendo, que los momentos duros pierden realidad a medida que pasan los años. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que se debilita no es el pasado. Se debilita nuestra conexión con él. El dolor no se va porque el tiempo lo destruya. Se transforma porque nuestra experiencia se aleja de ese estado, y se reorganiza alrededor de otros nuevos. El pasado no deja de doler porque desaparezca. Deja de doler porque dejamos de habitarlo. Esto puede sonar inquietante, pero encierra algo muy importante. El dolor no te persigue desde atrás. No está avanzando contigo, no se arrastra a lo largo del tiempo. Está quieto. Exactamente igual que cualquier otro momento. Somos nosotros quienes avanzamos fuera de él. Y esto explica por qué, en determinadas circunstancias, un recuerdo puede volver a doler con la misma intensidad que antes. No porque el pasado haya regresado, sino porque nos hemos acercado de nuevo a él en experiencia. El pasado no se reactiva. Nuestra conexión con él sí. Y lo mismo ocurre con la alegría, con el amor, con los momentos que consideramos perdidos. No están debilitados por el paso del tiempo. Están simplemente fuera de nuestro punto actual. Esto cambia radicalmente la forma en que entendemos la sanación. Sanar no es borrar lo que ocurrió. Sanar es seguir avanzando sin quedar atrapado. No necesitas que el pasado deje de existir para estar en paz con él. Necesitas dejar de intentar huir de algo que no se mueve. El pasado no te alcanza. No te empuja. No te sigue. Está donde siempre estuvo. Y tú ya no estás allí. Esta comprensión también desmonta la idea de que todo queda atrás y se pierde. Nada se pierde en ese sentido profundo. Ni siquiera lo que duele. Todo queda integrado en una estructura mayor. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este vídeo. La razón por la que la idea de que el pasado sigue existiendo nos incomoda tanto es porque nos obliga a asumir que la realidad es mucho más estable de lo que sentimos. Nos gusta pensar que las cosas se van porque eso nos da una sensación de alivio. Pero el universo no ofrece alivio ni castigo, ofrece coherencia. Nada se borra. Nada se corrige. Nada se disuelve. Y eso no es cruel. Es neutral. La neutralidad del universo es lo que permite que cada instante tenga un peso real, sin depender de lo que venga después. Tu pasado no necesita ser olvidado para dejar de doler. No necesita ser justificado para tener valor. No necesita ser superado para ser real. Simplemente necesita ocupar su lugar.
Y ese lugar no está detrás de ti como algo que se aleja, está fuera de tu posición actual, como algo que ya no recorres. El pasado no ha desaparecido. No porque nos aferremos a él, sino porque la realidad nos sabe borrar. Y entender esto no te condena a vivir mirando atrás. Te libera de la sensación de que todo se pierde.